Lectio Divina, domingo 30 del tiempo ordinario. Hoy vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano, donde pongo la base de mi seguridad. Esa es una primera pregunta para nuestra reflexión. Evangelio de Lucas 18, versículos del 1 al 14. Oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer este pasaje en el mismo modo en el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Emaús, con la luz de la palabra escrita en la Biblia. Tú nos ayudas a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de su condena y su muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y de resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que tú también, como nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de la resurrección y dar testimonio a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a la lectura del texto con unas claves de la lectura. El Evangelio de este domingo nos coloca delante de una parábola, el fariseo y el publicano, que quizá muchos la hemos escuchado. Nosotros le hemos añadido también ahora la parábola de la viuda y el juez, puesto que ambas forman una pequeña unidad, cuyo objetivo es el de ayudarnos a descubrir cómo debe de ser nuestro comportamiento delante de Dios, este comportamiento orante, para que Dios nos escuche, para que seamos escuchados por Dios. Las dos parábolas nos demuestran que Jesús tenía una forma diferente de ver las cosas de la vida y de la oración. Conseguía ver una revelación de Dios allí donde otros veían solo una ruina. Ve algo positivo en el publicano, de quien todos decían, ese no sabe rezar. Y en la pobre viuda, de la que la sociedad murmuraba, molesta e importuna hasta el juez. Jesús vivía de tal modo unido al Padre por medio de la oración, que para él todo se convertiría en una expresión de oración. Hoy, las personas sencillas del pueblo que dicen que no saben rezar, saben hablar con Jesús, expresando su devoción y su oración. Durante la lectura vamos a intentar poner atención a estas dos siguientes cuestiones. ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los destinatarios de las parábolas? ¿Cuáles son las conductas de las personas que aparecen en las parábolas? Por eso vamos a hacer esta división de nuestro texto para ayudarnos con la lectura. Recordemos que estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 14. Entonces, en el primer versículo, el objetivo de la primera parábola. En el segundo versículo, la descripción de la conducta del juez. En el tercer versículo, la conducta de la viuda ante el juez. En el cuarto y quinto versículos, la reacción del juez ante la viuda. En el sexto y del sexto al octavo, Jesús aplica la parábola. En el versículo 9, los destinatarios de la segunda parábola. Versículo 10, introducción al tema de la parábola. Versículos del 11 al 12, describe cómo reza el fariseo. Versículo 13, describe cómo reza el publicano. Versículo 14, Jesús da su opinión sobre los dos. Vamos al texto. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso,
pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Pues, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Les digo que la justicia la hará pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? A algunos que se tenía por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a la distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Vamos a un momento de silencio orante. Algunas preguntas que nos pueden ayudar en esta meditación y en nuestra oración de este domingo. ¿Cuál es el punto que más te ha gustado de estas 2 parábolas? ¿Por qué? ¿Cómo es la conducta de la viuda y el juez? ¿Qué es lo que llama más tu atención en el comportamiento de cada uno? ¿Y por qué? ¿Cómo es el comportamiento del fariseo y del publicano que llama más tu atención en los 2? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que Jesús hace de la parábola? ¿Qué nos enseñan estas 2 parábolas sobre la oración? Vamos a profundizar un poquito más en nuestro tema. Veamos, el contexto del tiempo de Jesús y del Evangelio de Lucas nos vienen a expresar en las 2 frases introductorias que hablan de la necesidad de orar sin cansarse, como lo escuchamos al principio del Evangelio, y de algunos que presumían ser justos y despreciaban a otros, casi al final de nuestro Evangelio, Lucas 18, versículo 9. En el comentario a nuestro texto, en Lucas 18, versículo 1, el objetivo de la primera parábola, es decir, el evangelista Lucas comienza esta parábola con la frase sobre la necesidad de orar siempre sin cansarse. En otros pasajes nos va a insistir del mismo modo sobre la perseverancia en la oración y sobre la necesidad de creer que Dios escucha nuestra oración y responde a nuestras peticiones. La fe en Dios que responde a nuestras peticiones es el hilo rojo que atraviesa toda la Biblia, donde desde el Éxodo podemos ver cómo se repite incesantemente que Dios escucha el clamor de su pueblo. Por eso vamos a decir que nuestras peticiones van a estar escuchadas por Dios. En el versículo 2, la descripción de la conducta del juez, Jesús nos quiere aclarar para aquellos que lo escuchan, cómo se comporta Dios ante nuestra oración. ¿Verdad? Porque muchas veces decimos Dios no nos escucha, pero ¿cómo se comporta Dios ante nuestra oración? Para esto, hablando del juez, piensa en Dios Padre, que es el término, digamos, de la comparación entre el juez y Dios que Jesús está haciendo. Si no fuese Jesús nosotros, no tendríamos el valor de comparar a Dios con un juez, que no teme a Dios y que no le importa a nadie. Esta audaz comparación que hace Jesús
refuerza por un lado la importancia de la perseverancia en la oración y por el otro lado la certeza de ser escuchado por Dios Padre. En el versículo 3, la conducta de la viuda ante el juez. En la conducta de la viuda ante el juez aparece la condición de los pobres en la sociedad del tiempo de Jesús, las viudas y los huérfanos que no tenían quien los defendiera y que sus derechos no eran respetados. El hecho de que Jesús compare nuestro comportamiento con el de una viuda pobre sin defensa, que pretende hacer valer sus derechos ante un juez sin conciencia y sin sensibilidad humana, muestra la simpatía de Jesús por todas las personas pobres que luchan con insistencia por hacer valer sus derechos. En el versículo del 4 al 5, la reacción del juez ante la viuda. El juez acaba por ceder ante la insistencia de la viuda. Hace justicia, pero no por amor a la justicia, sino para poder librarse de la viuda que no se cansa de estarlo importunando. O estarlo molestando, diríamos nosotros. En los versículos del 6 al 8, Jesús hace la aplicación de la parábola. Jesús saca la conclusión: si un juez ateo y deshonesto presta atención a una viuda que insiste en su demanda, cuanto más Dios Padre oirá a aquellos que le suplican noche y día, aunque Él se haga esperar. Este es el punto central de la parábola, confirmado por la pregunta final de Jesús. Pero el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? O sea, ¿nuestra fe será tan persistente como aquella viuda que soporta sin cansarse hasta obtener la respuesta de Dios? Porque, como dice en el libro del Eclesiástico, es duro soportar la espera de Dios. En el versículo 9, los destinatarios de la segunda parábola. Está dirigida esta parábola al fariseo y al publicano, que comienza con la siguiente frase. Dijo esta otra parábola para algunos que presumían ser justos y despreciaban a los otros. La frase de Lucas se refiere tanto al tiempo de Jesús como al tiempo de Lucas simultáneamente, pues en las comunidades de los años 80 más o menos a las que Lucas dirige su evangelio, había personas aferradas a la antigua tradición del judaísmo, que despreciaban a las que venían del paganismo. Vamos a ir desmenuzando poco a poco este texto. Vamos al versículo 10. Comienza el tema de nuestra parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No podían darse un contraste mayor en el de la opinión de la gente de aquel tiempo. El publicano no valía nada y no podía dirigirse a Dios por ser una persona impura, en cuanto el publicano, mientras el fariseo era una persona honorable y muy religiosa. Entonces podemos ver este contraste que nos pone la parábola con estos 2 personajes. En el versículo 11 al 12, describe cómo reza el fariseo. El fariseo reza en pie y da gracias a Dios por no ser como los demás, ladrones, deshonestos, adúlteros. Su oración no es otra cosa que un elogio para sí mismo y de las cosas que hace. Ayuna, paga el diezmo, es una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio por los demás, sobre todo para aquel publicano que se encuentra junto a él en el mismo banco. No se siente hermano. Vamos al versículo 13. Aquí se describe cómo reza el publicano. El publicano no ostenta, no quiere levantar la mirada hacia Dios, hacia el cielo. Se golpea el pecho y apenas dice: Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Se ha colocado
en un supuesto delante de Dios. En el versículo 14, Jesús da su opinión sobre los dos. Si Jesús hubiera pedido a la gente que volviera a casa justificada, todos habrían respondido el fariseo. Pero Jesús piensa de un modo diferente. Quien vuelve justificado con una buena relación con Dios no es el fariseo, sino el publicano. De nuevo, Jesús da a todos la vuelta al revés. A muchas personas no les agrada la aplicación que hace de esta parábola. Por eso vamos a ampliar un poquito esta información. Recordemos que los primeros cristianos nos presentan una imagen de Jesús orante, que vivía en contacto permanente con el Padre. Jesús oraba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos oraran, porque es el confrontarse con Dios. Cuando emerge la verdad y cuando las personas se vuelven a encontrar consigo mismo, en toda su realidad y en toda su humanidad, nos confrontamos con Dios, como si fuéramos una radiografía. Por eso, las dos parábolas nos revelan algo de cómo se comportaba este Jesús orante ante el Padre. Revelan que ni siquiera para él ha sido siempre fácil, como la viuda debía de insistir mucho, como aparece en la oración en el huerto de los olivos, como también insistió él mucho hasta la muerte, nunca desistió y fue escuchado. Las dos parábolas nos revelan que también su experiencia e intimidad con Dios como Padre, que acoge a todos y cuyo amor tiene como marca central la gratuidad. El amor de Dios para con nosotros no depende de que lo hagamos por Él. Él nos ha amado primero, por eso acoge al publicano. En el Evangelio de San Lucas, que es quien nos informa sobre esta vida de oración de Jesús, presenta a Jesús en una continua oración. Algunos momentos vamos a mencionar en los que aparecen en el Evangelio de Lucas. Cuando tiene 12 años, va al templo a la casa del Padre. En el momento de ser bautizado y asumir su misión, se pone a orar. Cuando comienza su misión, pasa 40 días en el desierto orando. En la hora de la tentación que se enfrenta con el diablo, también ora. Ahí lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 3 al 12. También, como es su costumbre, participa en las celebraciones en las sinagogas en el sábado. Busca la soledad en el desierto para orar. Reza antes de las comidas. Antes de escoger a los 12 apóstoles, también pasa toda la noche en oración. Orando, despierta a los apóstoles el deseo de orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, que así despierte en nosotros este gran deseo de orar. Vamos a nuestra oración. Aleluya, alaba alma mía a Yahvé. Mientras viva, alabaré, mientras exista, tañeré para mi Dios. No pongáis la confianza en los nobles, en un ser humano incapaz de salvar. Exhala su aliento, retorna a su barro. Ese mismo día se acaban sus planes. Feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que aguarda por siempre su lealtad, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Dios libera a los condenados, Dios abre los ojos a los ciegos, Dios endereza a los encorvados, Dios protege al forastero, sostiene al huérfano y a la viuda, Dios ama a los honrados y tuerce el camino del malvado. Dios reina para siempre, oh Dios de edad en edad. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz
que nosotros, como María tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.